Qué bien, la neta me emociona que se haya ido varias gente porque puse algunas cosillas muy chistosas en la presentación, entonces menos gente que de la que se tiene avergonzado. El título está en inglés porque la verdad no encontré palabras para traducirlo de forma correcta, pero lo que voy a hablar es de como tema de novedad en cuanto a computación cuántica. Pero me voy a enfocar en la parte del entrelazamiento de partículas más que en el hecho de cómo se utiliza ese entrelazamiento en la computación cuántica. Entonces, para los que no conocen, el fenómeno de entrelazamiento consiste en que dos sistemas se dice que están entrelazados cuando al colapsar uno, el otro sistema también colapsa, pero de forma complementaria a alguna propiedad del primero. Por decir, a los que ya han escuchado la palabra spin, el ejemplo más como tangible de eso es que tienes dos partículas cuya suma de spin es 0. Si observas una de ellas y ves que el spin de una partícula tiene un valor de 1, entonces la otra partícula, si está entrelazada, colapsa a un valor de -1 de tal forma que esa cantidad se conserva. Bueno, generalmente hablamos de spins generalmente en computación cuántica, pero el fenómeno de entrelazamiento se supone que debería poder extrapolarse a otras propiedades, pero sí, es el fenómeno de entrelazamiento. ¿Por qué nos importa? Nos importa porque al final, si nosotros podemos utilizar de alguna forma esa como transferencia de información que en teoría es instantánea, pues igual podríamos codificar información de la misma forma que codificamos información con bits. Con unos y ceros podemos codificar información, tal vez utilizando estas propiedades podríamos codificar otra información y de hecho hacer procesos que puedan ser incluso más rápidos, no todos, pero algunos sí. Entonces por eso nos importa. En concreto, en este proyecto yo me enfoqué en el entrelazamiento de 4 qubits. Qubit es el análogo al bit, pero en computación cuántica. ¿Okay? No es tan obvio, pero se los voy a platicar, que cuando tienes cierta cantidad de qubits hay varias formas de hacer que estos qubits estén entrelazados, y esas formas de hacer que estén entrelazados se distinguen por clases. En este caso yo me concentré en una clase que se denomina W-class, y bueno, casi siempre los que juegan en materia de qubits son 4 personas: Alice, Bob, Charlie y Dio. Y Dio Brandon. Ahí está Alice, ahí está Bob, ahí está Charlie, ahí está Dio. Y esta es la formulita que es como más general de cómo se calcula, o cómo, bueno, no cómo se calcula, sino cómo se escribe un estado entrelazado de clase W. Y para este caso, como consideramos 4 qubits, tenemos 4 expresiones, una por cada forma en que está entrelazado. Y ahí está. Entonces, hablemos un poquito de matemática, nada más para que son conceptos, no voy a tratarla más a detalle que eso, pero como estamos hablando de marcos no inerciales, en algún punto vamos a tener aceleraciones que pueden no ser clásicas. Entonces para eso nos metemos directamente a lo que se conoce como un espacio de Minkowski. Se considera una curvatura nula porque nos conviene, nada más por eso. Pero comúnmente, de hecho, este tipo de espacio se utiliza cuando tratamos con campos de Dirac, que en este caso el entrelazamiento se trata como un campo de Dirac. No voy a andar mucho en eso, pero les voy a platicar que en general para los ceros y unos que teníamos aquí existe una transformación para pasar de este espacio de Minkowski a expresarlo en términos de unas coordenadas muy especiales que se llaman coordenadas de Ringler. Y bueno, ahí está la forma en que se hace la transformación. Lo que nos interesa de la coordenada de Ringler es que ese parámetro de aceleración se puede englobar dentro de una variable, que es una variable en forma trascendental, y prácticamente podemos mapear el espacio de 0 a infinitas aceleraciones
a simplemente valores de entre 0 y primieres, lo cual está súper chido porque la matemática se hace mucho más sencillo. Y bueno, si lo notan aquí, tenemos que a un 0 correspondiente en el espacio de Minkowski y de cierto sistema se le mapea en estos dos, pero noten que aquí tengo un 1 y un 2, eso se refiere a que el espacio de Rindler normalmente hace el mapeo dentro de dos regiones que están desconectadas. En este caso, esas dos regiones, la primera nos va a representar lo que queremos saber, la parte real del asunto, y la otra comúnmente se asocia a lo que se conoce como una antipartícula. Pero como estamos trabajando con fotones, los fotones no tienen antipartícula, pues la vamos a quitar. Y eso también nos va a facilitar mucho el trabajo de la matemática. Y, ok, entonces ya, dentro de lo que voy a hacer en el proyecto. En el proyecto lo que me interesa saber es cómo se comporta ese entrelazamiento entre los 4 qubits. Entonces para eso me voy a fijar en varias formas de ver cómo medir ese entrelazamiento. La primera es la que se conoce como descomposición de Schmidt, que prácticamente lo que dices es que si puedes sacar un estado de la expresión, está separado y ya no tiene entrelazamiento. Esta es la más directa, pero pues miren, esto es lo que nos va a tocar, que pues no, si lo ven a simple vista, pues van a ver que no es tan sencillo, y si lo ven a más a detalle se van a dar cuenta de que la decomposición de Schmidt no nos va a servir para nada. Entonces nada más las mencioné. Y el otro caso, que es el que sí trabajé, es el que se conoce como negatividad. La negatividad, lo que vamos a utilizar es que vamos a usar un concepto que se conoce como matriz de densidad, y esa matriz de densidad nos va a dar los estados como de configuraciones que tiene precisamente este estado. Y cuando tengamos ese espacio de configuraciones, vamos a ver en cuáles configuraciones se mantiene ese entrelazamiento, checando los eigenvalores. Y bueno, entonces ya aplicada estas transformaciones a este estado, obtenemos esta expresión de aquí, que pues ok, está bien, ahora hay que sacarle la matriz. Si se dan cuenta, los que ya han hecho cosas parecidas, la matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5 entradas, entonces va a ser de 5 por 5, y pues nada más hay que sacarle los eigenvalores a una matriz de 5 por 5. Nada más eso. Y bueno, pero primero consideramos que yo les dije que iba a trabajar con partículas aceleradas, entonces primero consideramos que solo una partícula es acelerada. Sí se vio que salió volando hacia allá, ¿verdad? Sí, sí, excelente. Y ok, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esa transformación que les enseñé antes solo se aplicó a uno de los estados, bueno, una de las partículas, y de hecho pues aquí se ve, ¿no? Que ahí están las dos regiones. En este caso todavía no quito la segunda región, que todavía no me interesa. ¿Sí se escuchó? Y, ok, esa es la matriz de densidad. No les voy a mentir, no lo hice yo, porque tenemos herramientas para eso y matemática es muy buena con eso. Entonces ya nada más aquí en vez de senos y cosenos le pedí que pusiera betas y deltas y así. Pero esa es la matriz de densidad. Ok, ahora ya que tenemos la matriz de densidad, tenemos los eigenvalores, hay que ver qué eigenvalores son siempre negativos. Si son siempre negativos, entonces se considera que el estado está entrelazado, pero todavía hace falta ver cómo interpretar esos eigenvalores. Aquí ya me dijiste que ok, hay negativos, pero todavía no me dices cuánto, ¿sí? O sea, si tienes todos los eigenvalores son negativos, ya me dijiste que está, pero no me has dicho cuánto. Entonces para eso utilizamos esto que se conoce como pitang, que pues básicamente vamos a hacer un promedio aritmético de todas las expresiones de eigenvalores que nos va a otorgar. Y de esta forma vamos a ver, y luego aparte variar el parámetro de aceleración. Este parámetro de aceleración yo les dije que va de 0 a 2 pi medios, y el punto de eso es que vamos a considerar aceleraciones desde 0 a infinito, para saber si en algún punto, pues si se rompe el entrelazamiento. Bueno, aquí está el primer resultado. Si lo notan,
Este de aquí es el entrelazamiento desde el punto de vista del Alice, Bob y Charlie. Es diferente al entrelazamiento del punto de vista de Dio. El entrelazamiento desde el punto de vista de Dio sí se va perdiendo, aunque nunca llega a ser. Es decir, el entrelazamiento se conserva, aunque sean pocas cantidades, desde este punto, desde esta medición. Bueno, el segundo caso que se trató fue, ahora vamos a considerar que no solamente Dio, sino también Charlie, este de aquí, aceleran, mientras que Abdul y Bruno se quedan quietos. Si ya lo notaron, si le cambié los nombres. Y pues eso. Y ok, esta es otra vez la matriz, ya cuando, digo la matriz, la expresión, ya cuando haces las sustituciones otra vez, y luego le tienes que sacar la matriz otra vez, y luego como ahora ya tienes cuatro regiones del espacio de Rindler, hay que sacar esa, ¿cómo se le dice? Esa trazo parcial para quitar esa región y... pero algo a notar es que ahora ya no solamente depende de la aceleración de Dio, ahora también depende de la aceleración de Charlie. Entonces ahora tenemos dos parámetros de aceleración. Y bueno, pues ahí está, y luego sacamos la matriz de densidad, y luego hacemos otra vez los eigenvalores negativos, y luego volvemos a ver cuáles si se mantiene, y luego varía los dos parámetros. Entonces ahora en vez de tener una curva de 2 dimensiones, tenemos 2 de 3. Y la verdad, esa parte es bastante tediosa, es bastante aburrida, pero justo después de eso obtenemos los resultados. Creo que me fue muy rápido, ¿no? Y resultados ya completos es que dentro de la... Bueno, este ya lo habíamos visto, que cuando una partícula se acelera, se mantiene el entrelazamiento. Cuando dos partículas se aceleran, aquí en teoría debería ser una superficie, si la sacamos, pero es muy difícil de interpretar las superficies viéndolas desde 2D. Entonces lo que hice fue hacer la grafiquita, pero variando solo un parámetro y el otro dando como parámetros más fijos. Entonces aquí el rojo, el de punto 7, es cuando más se pierde, pero aún así no se pierde el entrelazamiento. Y bueno, el otro pues ni se diga, está bastante marcado. Entonces si tienes una partícula acelerada no se pierde, si tienes dos partículas aceleradas tampoco se pierde. Claro, si lo quieres hacer para 3, pues tendrás que volver a sacar la matriz de densidad y luego los valores y otra animación de Dio saliendo volando. Y pues ya, bueno, la cosa es que a partir de aquí se hacen estimaciones de cómo debería salir esta grafiquita, que también se hicieron, y los primeros resultados nos otorgan que ni para 3 ni para 4 partículas aceleradas se pierde tampoco. Lo cual nos da un resultado interesante, porque entonces podemos discutir, bueno, hay papers que ya te hablan de que para 3 partículas el entrelazamiento no se desvanece, igual que aquí. Hay papers que te hablan de que para 4, bueno, el que acaba de salir, para 4 partículas, que esté en un proyecto, tampoco se pierde. Entonces si tenemos n partículas, todas ellas aceleradas, se perderá. Esa es una discusión, trabajo futuro, probablemente no mío, pero trabajo futuro. Y bueno, ya que tienes que las partículas no se pierde el entrelazamiento, más que para el caso de 2, para n, si se pierde o no, ¿qué aplicaciones le podemos dar en computación cuántica? Y pues básicamente si tienes, bueno, existe algo en computación cuántica que se conoce como un quantum channel, que es por donde vas a mandar tus fotones y cosas así. En esos casos, tienes el miedo de que por ruido del canal se vaya perdiendo el entrelazamiento, y aquí te da una aproximación de que no importa cuántas partículas tengas, la única forma de que se pierda el entrelazamiento es por ruido. Entonces reducir el ruido te otorga un buen quantum channel. Eso es todo. Gracias. Supongo que no hay preguntas. ¿No? Dijiste que probablemente no es tuyo, pero entonces, ¿qué es lo que vas a hacer después de esto? O sea, ¿por qué no seguirías con esa investigación? Porque, sí lo pienso seguir. La cosa es que para n partículas tendría, el pienso seguirlo, es como necesito más matemática para seguir, y eso es todo lo que todavía no tengo.
Entonces lo veo como trabajo futuro porque todavía no estoy trabajando en eso. Las gamas que ponías en las matrices son las de la transformación de Lorentz o simplemente es otra notación. No son de la transformación de Lorentz. Son el parámetro, bueno, es que teníamos varias expresiones de senos y cosenos, las gamas eran otra... Y entonces, o sea, se supone que estos te representan aceleraciones, ¿no? O sea, que no están siguiendo los postulados de la relatividad especial. Porque estás sí, considerando aceleraciones de... de cero a infinito. Eso sí es un conflicto que yo también tuve. Si estamos considerando que estamos hablando de relatividad, ¿por qué consideramos aceleraciones infinitas? Y la cosa de por qué tratamos aceleraciones infinitas entra en la discusión de que por tener una aceleración vas a tener esa velocidad. Esa es una. Y la otra es, bueno, la otra es más bien, si puedo acelerar de cero a cierto valor, ¿por qué no acelerarlo hasta infinito? Para ver si se pierde. O sea, en general, yo te puedo decir que el hecho de que yo lo haya hecho de cero a infinito es por simplicidad, porque lo es. Pero en general también se puede discutir el por qué no hacerlo. ¿Cómo se llama la transformación de Freire? Dijiste que está hacia espacios que están separados, ¿no? Desconectados, sí. Te parece como una transformación ortogonal, pero... Así es, de hecho así es. Sí, claro, no sé. Sí, en efecto, no puede decir que son ortogonales en sí porque viven en el mismo plano, ¿ok? Pero puedes decir que una no puede acceder a la otra, no tanto por decir que no importa qué valores le otorgues a una, no puedes pasar al... Bueno, es que sí, es exactamente eso. La cosa es que, bueno, es que ahora hay que meternos un poquito más en esto, pero el chiste de estas transformaciones es que contienen comportamientos asintóticos. ¿Okay? Y justamente esas asíntotas son en pimedios, por eso no puedes acceder de una región a la otra. Si lo ves en el plano, vas a tener unas asíntotas, que no lo puse aquí, debería haberlo puesto, donde las asíntotas son de este estilo y la otra región es de este estilo también. Por eso están desconectadas. ¿Otra pregunta? ¿No?